Juan, primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20, es el pasaje o el texto que estamos tomando, y solo para subrayar la magnificencia de la palabra de Dios, que en solo un versículo el Espíritu Santo puede inspirar el escritor de las Escrituras para que él incluya por lo menos 7 grandes doctrinas de la palabra de Dios. Y estas 7 doctrinas hemos estado viendo, ¿verdad? Quizá Herbert, ¿dónde está Herbert? No está aquí. Ok, cuando él vuelva. Entonces, hermanos, primero de Juan, capítulo 5, versículo 20. Ahí está Jonathan. Jonathan ya cerró la puerta arriba, ¿verdad? Sorry, you don't speak Spanish. Did you close the gate up there? Okay, I forget. Ok, una pregunta. Antes de empezar, es una pregunta bastante complicada. Así que escuche con atención. ¿Eres tú monoteísta, unitariano, monoteísta binteriano o monoteísta triteriano? ¿Ves que te dije que era complicado la pregunta, verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Monoteísta es una persona que cree que solo hay un Dios. Unitariano es una persona que cree que solo hay un Dios, pero que Él manifestó en 3 formas, como Jehová del Viejo Testamento, Jesús de los Evangelios, y ahora se presenta como el Espíritu Santo en el tiempo de la Iglesia. Ese es unitariano. Esa es la palabra que a mí me tría, que es binitariano, monoteísta binitariano. Es una persona que cree que hay un Dios, pero que ese Dios se manifiesta al mismo tiempo como Jehová y Jesús, pero niegan que el Espíritu Santo también es Dios, ¿verdad? Mientras el monoteísta trinitariano cree en un solo Dios que se manifieste como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál eres tú? Entonces, cada uno de nosotros, porque pertenecemos a la Iglesia Bautista Independiente, diríamos que somos del último. Somos monoteístas, creemos en un solo Dios, pero que ese Dios se manifieste en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, explícalo. ¿Cómo es eso? Un teólogo ya está con el Señor, un joven brillante, el doctor Nabil Qureshi, murió el año pasado y era una estrella entre los nuevos apologistas que se estaba levantando dentro de la Iglesia de Cristo, y Dios en su soberanía decidió llevarle a su presencia. Como dice la palabra del Señor, este mundo no era digno de los cuales, ¿verdad? Entonces Dios le llevó. Pero en una de sus enseñanzas él dijo esa palabra, y esa palabra a mí me agarró. Porque él dijo, al menos que nosotros nos entendemos y podemos explicar lo que creemos, en realidad no creemos nada. Piénsalo. Si usted dice, yo creo, bueno, explícalo. ¿Realmente lo crees? Si no sabes nada de ello.
Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad ante la palabra de Dios a no simplemente creer las doctrinas de la palabra del Señor, sino poder explicar las doctrinas de la palabra del Señor. Por esa razón, en la escuela dominical y en los estudios entre semana estamos pasando ese gran libro, Grandes Doctrinas de la Biblia, porque es tiempo que cada uno de nosotros usamos el cerebro y entendemos lo que decimos con nuestras doctrinas, para que, como vimos la semana pasada, para que podamos dar defensa a aquellos que piden de nosotros la razón por la esperanza que tenemos en Cristo. En el pasaje que el hermano leyó en esta mañana, la palabra de Dios dice que la iluminación del Espíritu Santo, la doctrina que vimos hace un par de semanas, hace tal cual que cada uno de nosotros tenemos la capacidad, porque tenemos la mente de Cristo, para comprender las cosas de Dios. Mientras el hombre del mundo no tiene esa capacidad. Cuando hablamos de la Trinidad, muchas personas comienzan con ilustraciones. Pero hasta que has explicado el concepto, ninguna ilustración es válida. Porque si no has sentado el concepto, la enseñanza de la doctrina, nada le sirve ilustrarlo, porque la persona no tiene el concepto en su mente. Entonces su ilustración será una locura para ellos. Cuando hablamos a la gente dice, explícame la Trinidad. No, es como el agua. El agua puede ser líquido, sólido o vapor. Y ese que tiene que ver. Otros dicen, no, el Trinidad es 3 en 1. Pues yo tengo una botella de shampoo que también es 3 en 1. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir usted con esas palabras? Tenemos que tener la capacidad de ir a las Escrituras, abrir las Escrituras y expresar y enseñar el concepto que estamos comunicando con nuestra doctrina. Juan, cuando él escribe estas palabras en 1 Corintios capítulo 5, versículo 20, él comienza el versículo con estas palabras. Él dice en versículo 20, pero sabemos. La palabra sabemos en el original es que conocemos al fondo. Tenemos manejo de esta enseñanza de tal manera que lo podemos explicar. Y estos son nuevos creyentes. Ellos no tienen el favor del internet. Ellos no tienen el favor de los grandes comentaristas y apologistas que nosotros tenemos hoy en día a nuestras manos en libros y también en el internet. Entonces, hermanos, hay menos excusa para un creyente estar en la ignorancia espiritual de sus grandes doctrinas de lo que hubiera habido para ellos en su tiempo. Y sin embargo, Juan dice, sabemos. Él no dice, yo sé. Él dice, sabemos. Y él de las 7 grandes doctrinas que ellos sabían y manejaban. Entonces, hermanos, en esta última parte vamos a hablar de la Trinidad. Es importante que nosotros comenzamos cualquier conversación de la Trinidad con el prefijo, ¿cómo se llama? Monoteísta. Yo soy un monoteísta trinitariano. No soy una persona politeísta que creo en 3 dioses. No me vengan diciendo, usted cree en 3 dioses. No, acabo de decirte que soy monoteísta. Solo creo en un Dios. Pero que ese Dios se manifieste en 3 personas. Déjame usar una ilustración de Nabil Qureshi,
que es el escólogo de lo cual cité antes. Él decía si podemos entender con dos palabras, ¿qué y quién? ¿Qué es Dios? ¿Qué estamos tratando de expresar? ¿Qué es entidad espiritual que estamos tratando de delinear? Es Dios. Ese es el qué. Por esa razón ponemos el prefijo de que somos monoteístas trinitarianos. Porque creemos en un solo Dios. El qué. Y luego el quién. El quién es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora ya ahí está el concepto de un monoteísta trinitariano. Él cree en qué? Cree en un solo Dios. ¿Pero en quién cree? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora estamos habiendo explicado el concepto, podemos usar una ilustración. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Yo soy humano. Soy parte de la raza humana. Soy humano. Pero ¿quién soy yo? Yo soy Evan Williams. ¿Quién soy es distinto a qué soy? ¿Entiende? Que soy humano, tú eres humano, pero yo soy Evan y tú eres Mónica. Mónica y Evan son diferentes, pero Mónica siendo humano y Evan siendo humano son iguales. ¿Me está siguiendo? Ven. Ok, entonces ya hemos dado un concepto y hemos dado una ilustración de lo cual estamos hablando. Ahora tenemos que entrar en las escrituras. ¿Por qué levanté este estudio? Porque en versículo 20 Juan dice las siguientes palabras. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y vimos en el estudio que esto es el Padre. Pero luego él sigue y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Entonces aquí Juan está hablando de dos personas, pero un qué. Ya hemos establecido en el principio del versículo, Hijo de Dios está diciendo que Él es Dios. Y si ya sabemos si es indiscutible, no indiscutible, indiscutible que el Padre es Dios. Entonces, si el Padre es Dios y el Hijo es Dios, pero somos monoteístas, entonces obviamente Juan está hablando de una pluralidad dentro del divino. ¿De dónde saca él eso? Pues cuando nosotros, los testigos de Jehová, los musulmanes y otros, los judíos, ellos nos desafiarían con Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4. Y inmediatamente ellos dicen que tenemos un verdadero problema. Mientras está buscando esto, quiero decirle que a través de la lectura de los escritos históricos de los rabinos en el tiempo antes de Cristo, justo antes de Cristo, los rabinos estaban moviéndose a una posición binitariana. Ellos ya habían agarrado el concepto de que el Dios de Israel pudo manifestarse en dos personas.
Así que cuando Cristo vino y aceptó que Él era Dios y se formó la iglesia, ellos se retrocedieron de esta posición y hoy en día han vuelto a su antigua posición teológica de monoteísta completamente. Y usan ese versículo como su versículo de prueba. Los testigos de Jehová, los musulmanes, los judíos utilizan ese versículo. Y si usted solo cree, pero no entiende, entonces usted no podrá contestar esto. Alguien lea ese versículo, por favor. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ok, vaya, tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos un problema. La Biblia dice que Dios uno solo es. Entonces, ¿cómo puede Juan estar explicando que el Hijo es lo mismo que el Padre? Entonces, hermanos, nosotros leyendo de cerca, descubrimos dos palabras hebreas utilizadas en este texto que son bastante interesantes y que ni los testigos de Jehová, ni los musulmanes, ni los judíos quieren que nosotros nos fijamos la atención. Y la primera de estas palabras es la palabra Elohim. La palabra Elohim es la palabra hebrea utilizada por Dios, pero es una palabra plural. Literalmente podría ser traducido dioses. Pero como somos monoteístas, la traducimos Dios. Y es cierto porque, como se llama, solo hay un Dios. Pero la palabra es Elohim. Si ustedes abren su Biblia en Génesis capítulo 1 y versículo 1, alguien lee ese versículo, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Literalmente este versículo está utilizando el plural y el singular en un solo versículo de una sola entidad. Literalmente dice Elohim. En el principio creó Elohim. Nosotros podríamos, si éramos liberales, traducir: en el principio creó los dioses, el cielo y la tierra. Pero ese sería completamente contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero, ¿qué está diciendo? El hecho de que el verbo crear está en el singular, el verbo singular anula el pronombre plural y obliga que el traductor lo traduce Dios, no dioses. ¿Me doy para entender? Amén. El pronombre es dictado por el verbo con lo cual está asociado. El verbo crear es singular, una persona. Entonces, el Elohim es plural, pero cuando está relacionado con un verbo singular, tiene que ser traducido Dios. Pero todavía está comunicando pluralidad. ¿Ok? Ahora ese es el primer indicio. El segundo indicio de ese versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, vemos es la palabra uno. Uno solo es, uno ¿qué? Uno es. No dice uno solo es. Ahora, la razón, yo lo voy a decir, que en el hebreo hay dos palabras por la palabra nuestra uno. Uno es uno sola, que no hay más, y la otra es uno en
unidad. Voy a darles unos ejemplos para ver si ustedes pueden averiguar qué palabra está usado. He aquí un pequeño juego con ustedes. Busca por favor Jueces 11:34. Jueces 11:34. Jueces 11:34. Léelo y decirme en qué sentido, qué palabra sería usado para uno. Me olvidé decirte cuáles son. Yasid es la palabra hebrea que significa uno solo. Y luego Ejad es la palabra hebrea que significa uno en unidad. Ok, ¿cuál es usado en Jueces capítulo 11, versículo 34? Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Entonces, ¿qué palabra es usada ahí? Yasid, que significa uno solo, o Ejad, que significa uno en unidad. Yasid. Ok, entonces ya estamos entendiendo. Ok, vamos a ir a otro ejemplo. Números capítulo 13, versículo 23. Números capítulo 13, versículo 23. Llegaron hasta el arroyo del Tom y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los sitios. Ok, un racimo. ¿Qué palabra es usada, creen ustedes? Ijad. Ijad. ¿Por qué? Porque es verdad, pero cuando usted habla de un racimo de uvas, hay un montón de uvitas. Hay un racimo, pero hay un montón de uvitas, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 24, y usted me dice qué palabra es usada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Ok? ¿Qué es? Ijad. Uno en unidad. Los dos serán uno. No dice una sola. Dice uno en unidad. Ok, vamos a volver a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Cuál es la palabra que es usada aquí? La palabra es indicada por el nombre nuestro Dios, plural. Uno es. Ijad. Ijad. Uno en unidad. Literalmente este pasaje puede ser traducida, vamos a verlo, puede ser traducido: oh Israel, Jehová nuestro plural Dios, Jehová, uno en unidad es. Ahí está la traducción exacta de este versículo. Entonces, este abre la puerta para nosotros a explicar cómo es que Dios puede estar en sentido plural, pero al mismo tiempo uno en unidad. Vamos a ver algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Ahora necesito su ayuda porque el tiempo se nos irá. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Ok, entonces cuando dice y Dios dijo, es la palabra Elohim, Dios plural. Dijo, hagamos.
Ahora los críticos, los musulmanes, los judíos, los testigos de Jehová dicen, no, este es Dios hablando en el mismo sentido que habla la reina de Inglaterra. Porque cuando la reina de Inglaterra está hablando, ella dice, y nosotros vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? Los reyes y los magistrados hablan en el plural. No hay evidencia en absoluto, ni histórico ni lingüístico, que este concepto de la pluralidad en el lenguaje real existía dentro del pueblo de Israel. No hay ninguna evidencia. Estas personas tratando de tomar cosas de nuestro tiempo y imponerlo dentro de la palabra de Dios y forzar ese entendimiento sobre esa palabra. No hay ninguna evidencia histórico ni lingüístico que este era el caso. Entonces cuando dice Dios plural, hagamos, está hablando que hay más de uno. ¿Ok? Ok, vamos a seguir adelante. Génesis capítulo 18, permíteme resumir eso. En Génesis capítulo 18, Jehová aparece a Abraham. Y Jehová habla con Abraham acerca del castigo que él va a poner sobre Sodoma y Gomorra. En capítulo 19, Dios castiga a Sodoma y Gomorra. Recuerda que Jehová está aquí en la tierra hablando con Abraham. Y vamos a ver la palabra que se usa en Génesis capítulo 19, versículo 24. Génesis capítulo 19, versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Entonces, ¿cuánto Jehová ves usted ahí? ¿Y dónde está uno de los Jehová conforme al 18? Capítulo 18, está aquí en la tierra. ¿Y de dónde hace llover este Jehová que está en la tierra? El fuego De los cielos. de Jehová en los cielos. ¿Lo captas? ¿Ves la razón por qué los rabinos ya estaban discutiendo? Oye, parece que nuestro Dios plurales, ¿verdad? Ok, entonces vamos a seguir para que usted vea que ese no es un versículo suelto. Mira Amós capítulo 4, versículo 11. Ojalá que eso está siendo grabado para que ustedes puedan repasar esos versículos. Si te quedas atrás y no olvidas de algún versículo, escucha el estudio en el WhatsApp de la iglesia. Amós 4, 11. ¿Qué dice? Os transformé como cuando Dios transformó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como si son escapados del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ok, entonces, ¿qué hay ahí? Vemos la palabra Jehová y vemos la palabra Dios. Entonces hay dos otra vez. Si usted mira ese versículo, verás que son dos personas completamente distintas, no son la misma. Está diciendo Dios castigó a Sodoma y Gomorra con fuego. Dice yo, Jehová. No dice, lo hice yo. Dice yo. Yo estoy diciéndole lo que Dios hizo. ¿Ok? Ok, vamos a ir adelante. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 5 y 9 a 10. Alguien lea 1 a 5 y otra persona lea 9 y 10, por favor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
Toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Quién vio? Jehová de los ejércitos. Vamos a ver en capítulo 6, 9 a 10. Para concretar quién es ese personaje del cual está hablando Isaías. 9 a 10, vamos. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ok, ¿quién vio Isaías? Jehová de los ejércitos. ¿Quién está diciendo que él cegará los ojos y los oídos? Jehová de los ejércitos. Ok, vamos a ir a Juan capítulo 12, versículo 37 al 41. Juan capítulo 12, versículos 37 al 41. 37. Juan 12, 37 al 41. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, se conviertan y yo los sane. ¿Sí? El siguiente versículo. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Quién vio Isaías? Jehová. Pero ¿quién dice Juan que Isaías? El Señor. El Señor Jesucristo. Juan, movido por el Espíritu Santo, dice, cuando Isaías clamó, mis ojos han visto Jehová, el Señor. Estaba viendo al Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 25 al 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 25 a 27. Recuerda que ese es un estudio bíblico. Porque yo no tengo oportunidad durante la semana a reunirlos todos para darle enseñanza. Así que ese es el único tiempo que yo tengo con ustedes, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 25 al 27. ¿Qué dice? Como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los salvo. Sabed, pues, que a los gentiles es envidia esta salvación de Dios, y ellos oirán. Ok, entonces, para recapitular, ¿quién habló esas palabras en Isaías? Espíritu 6? Santo. No, pero en el capítulo 6 de Isaías, versículos 9 y 10. Jehová Jehová, de los Dios de ejércitos. los ejércitos. ¿Y quién dice Pablo que dijo esta palabra? El Espíritu Santo. Entonces tenemos en Isaías Jehová de los ejércitos, en Juan Jesucristo y en Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo. Todos hablaban esa palabra. Amén. Ok, vamos a ir, ese es mi favorito, vamos a ir a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Hay personas que dicen, Jesús nunca dijo que Él era Dios. No digo eso. Vamos a ver.
Recuerda, hermanos, cuando alguien usa un argumento, ¿dónde dice? Y te dice la palabra. Entonces ellos han marcado su condición para su respuesta. ¿Dónde dice Jesús, yo soy Dios, adoran a mí? Es imposible satisfacer esa pregunta porque estas palabras en este orden no existen en la palabra de Dios. Pero nosotros podemos decirles dónde en la Biblia dice Jesús con estas exactas palabras, yo no soy Dios, no me adoran. Tampoco está en la Biblia. Entonces es una falacia hablar en ese sentido, porque esta falacia de pregunta puede ser usado en su contra. Entonces lo que tenemos que hacer es, en algún lugar dijo Jesús que Él es Dios. Vamos a ver, en Marcos capítulo 14, versículo 61, es muy interesante el intercambio de palabras entre Jesús y el sumo sacerdote, o el sumo sacerdote y Jesús. Alguien lo lea, por favor. Marcos. Marcel callaba. Dele. Los dos callaban. Y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Ok, un momento ahí. Vamos a detenernos ahí. La pregunta específica del sumo sacerdote a Jesús es, ¿eres tú el Hijo del Bendito? Amén. ¿Qué está diciendo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Ahora, ya vimos en nuestro primer estudio que este es título divino. En otras palabras, el sumo sacerdote está diciendo, ¿eres tú Dios? Mira la respuesta que Jesús le dice. Versículo 62, hermano. Y Jesús le dijo, Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del Amén. cielo. Muy bien. Entonces aquí él dice, ¿eres tú Dios? Y la primera palabra de la boca de Jesús es, yo soy. Yo soy. ¿Dónde sacan la idea las personas que Jesús nunca declaró que Él era Dios? Amén. Yo soy el Dios. Ahora, y Él añade, para que entiende que yo soy Dios, verás el Hijo del Hombre, y he aquí una falacia, hermanos. Muchos dicen que el título Hijo de Hombre simplemente significaba que Jesús era humano. No siempre. La palabra o la frase Hijo de Hombre era una frase profética, mesiánica desde el Viejo Testamento. Y Jesús, cuando Él dice, y verás el Hijo del Hombre, Él está hablando y refiriendo a la profecía de Daniel en capítulo 7, versículo 13. Vamos a ir a ver esto rápido. Vamos a ver Daniel 7, 13. Por cierto, el yo soy viene de Éxodo capítulo 3, versículo 14, ¿verdad? Donde el Dios se manifiesta como yo soy, ¿verdad? Pero 7, capítulo 13 de Daniel, el Hijo del Hombre, ya verás el Hijo del Hombre. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ok, entonces él está diciendo, yo soy Dios, y usted me verá venir en las nubes conforme a lo profetizado por Daniel. ¿Quién vio Daniel? Daniel vio el Hijo del Hombre, una expresión profética mesiánica.
Pero hay más que eso. Cuando dice sentado a la diestra del Padre, él está refiriendo a Salmo 110, versículo 1. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora, ustedes que quizás que no tienen monarquía dentro de su país, esta expresión quizás no tiene mucho sentido. Pero si tú te fijas, cuando la reina Elizabeth hace algo oficial y su marido está con ella, él se siente a su izquierda. Porque cualquier persona que siente a su derecha es igual a ella. Y como él es inferior a ella, él obligadamente tiene que sentarse a su izquierda. Cuando viene el presidente de cualquier país, ellos se sienten a su derecha, significando que mientras tiene el mismo poder, misma autoridad, sin embargo, ella es la monarca de Gran Bretaña, no ellos, pero son de igual poder. Entonces, cuando Jehová invita al Señor de David a sentarse a su derecha, él está diciendo, tú tienes la misma autoridad, mismo poder que yo. ¿Ok? Entonces, Jesús dice, yo soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Él dice, yo soy el Hijo del Hombre. Daniel capítulo 7, versículo 13. Sentado a la diestra del Padre. Salmo 110, 1. Viniendo en las nubes. Vamos a ver quién viene en las nubes conforme a las escrituras. Vamos a ir a Deuteronomio 33, versículo 26. Deuteronomio capítulo 33, versículo 26. No hay como el Dios de Jezreel, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Entonces, ahí en el Viejo Testamento que está diciendo que el único que viaja sobre las nubes es el Dios de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos que ellos entendieron todo eso de esa frase de Jesús? Miren lo que pasó, el versículo 63 de Juan 14. ¿Qué dice? Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad El versículo tenemos? de 64, hermano. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Por qué? Si Jesús estaba simplemente diciendo, mire, lo tienes equivocado, yo no soy Dios. ¿Cómo pueden acusarle de haber cometido blasfemia si él no afirmó que él es Dios? Lo firmó no simplemente diciendo, sí, soy, sino le dio 3 otras evidencias de que él es Dios. Y ellos no pudieron aguantar más. Rasgó su vestidura y dijo, ha cometido blasfemia. No necesitamos más testigos. Vamos más rapidito. Voy a leerles unos cuantos para que usted capte. En Isaías 48, versículos 12 a 16, Dios se refiere como el primero y el último. ¿A quién te resuena eso? Pero el versículo 16 está muy claro. Mire lo que dice en el versículo 16 de Isaías 48. Rápido, porque el tiempo ya se nos ha fumado, ¿verdad? Y yo no quiero volver a tocar esto en otro estudio. Vamos a detenernos 5 minutitos más, ¿verdad? Rápido, hermanos. Isaías 48, 16. Recuerda que el versículo 12, una persona está hablando. Versículo 16, ¿qué dice? Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo.
Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ok, entonces, ¿quién está hablando en versículo 12? Dios. ¿Y quién le ha enviado? Jehová y su Espíritu. Entonces, ahí están los tres. Queridos hermanos en Cristo, para resumir, podríamos ir a Filipenses capítulo 2, 9 a 10 y compararlo con Isaías 45, 11 al 23. Podemos ir a Juan 14, 16 a 17 y compararlo con Romanos 8, 9. Podemos ir a Hebreos 10, 15 a 16 y ir a Jeremías 31, 33 a 34 para más evidencia de que nuestro Dios, uno en pluralidad es, o unidad es. Hubiera gustado tratar los argumentos en contra, pero quizá en otro momento lo podemos tratar. Pero para concluir, hermanos, tenemos que recordar el concepto. ¿Qué es que nosotros creemos? Creemos en un solo Dios. ¿Quién es? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, escucha bien eso para que no haya confusión. Nosotros podemos decir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Nunca debemos decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque entonces tenemos tres dioses. Seas cautela con sus palabras, entiende lo que está comunicando y no usa expresiones que contradicen lo que está diciendo. Nosotros creemos en un solo Dios, somos monoteístas, pero creemos que eso, un Dios, es plural en unidad y se manifieste como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios le bendiga, hermanos, y espera que esto le ayude a dar defensa por la razón de su esperanza.